Y rápidamente establecemos un contacto vía Zoom con el diputado Walter Harms. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, con respecto a la conferencia que se daba ayer, ¿no?, por parte de la Contraloría General de la República y de alguna manera estas irregularidades que se estaban dando a conocer, la postura, todo lo que también se da a conocer por parte del Congreso, diputado. Bueno, a ver, hay un informe de Contraloría que es bastante grave respecto a una deuda espuria contraída por el Paraguay con el Brasil en nombre de la binacional Itaipú. Nosotros todavía no tomamos conocimiento oficial de este informe. Probablemente eso será remitido al Congreso para que se puedan tomar también las acciones que sean pertinentes desde nuestro rol. Pero por ahora lo que tenemos es un informe absolutamente confiable del trabajo de la Contraloría. Seguramente, llegado el momento, nosotros convocaremos, yo propongo que sea el Congreso en pleno el que convoque al Contralor para que podamos tener detalles de este informe, para partir de allí ver las acciones a tomar, ¿verdad? Nosotros estamos en puertas de la renegociación del anexo C del tratado, donde lo que se decida va a ser fundamental para el futuro del Paraguay. Cuando hablamos del costo de la energía, hablamos de un tema muy sensible para la ciudadanía, y las disyuntivas de o bajar el costo o seguir recibiendo compensaciones hacen que el debate sea muy complicado. Y si a eso le sumamos esta deuda que según Contraloría es espuria, lógicamente complica aún más el escenario para la renegociación. Entonces tenemos que ser muy prudentes, muy firmes también, porque de ser comprobada esta deuda espuria, hablamos y podemos definir esto como una traición a la patria, como un perjuicio enorme a los supremos intereses de la República del Paraguay. Y lógicamente se tienen que determinar aquí no solamente los montos de irregular, sino también las responsabilidades de las autoridades pertinentes, ¿verdad? Determinar quién fue el presidente de la República, quién fue el presidente de la ANDE, quién fue el canciller, quién fue el director de Itaipú, que permitieron que esto se pueda llevar adelante, no respetando lo establecido en el tratado. Claro, salvo el año 1991, entre el 85 y el 97 se vendió energía por debajo del monto establecido, que era unos $17 aproximadamente. Es decir, acapara varios gobiernos, ya inclusive todos de la transición, diputado. En base a eso, primeramente, una intervención de la Fiscalía podría hacer también la investigación de esos presidentes y, como decía, las autoridades de la Cancillería. A ver, si se vendió la energía por debajo del costo establecido en el tratado, es una irregularidad muy grave. Yo creo que es el capítulo 6 del anexo C donde habla de las cargas financieras y donde habla del costo de la energía. El costo de la energía de Itaipú, y también la ellas más las cargas financieras. Es una ecuación muy simple que en cada presupuesto anual que se establece en septiembre se determina. Entonces, no hay que pueda hacer variar este precio. Si en algún momento ese cálculo se hizo atendiendo a cuestiones internas del Brasil, o como se dice que el argumento era por una situación económica, financiera interna complicada del Brasil, eso no está establecido de ninguna manera en el tratado, por lo que se puede determinar que fue una decisión ilegítima, irregular, ilegal, y cuyos responsables deben pagar por esto, ¿verdad? Yo no quisiera anticiparme a ver si la Fiscalía tendría intervención en esto, pero seguramente la Contraloría se emitirá los antecedentes para que la Fiscalía General del Estado pueda de última iniciar un proceso, y bueno, y si hay responsabilidades que tengan un castigo jurídico, bueno,
que los responsables paguen por sus errores. Del monto del que se habla, inclusive ya diputados, se salda la deuda con Itaipú, es decir, hablamos de un daño muy importante con la generación de esta deuda expuria. Dejó de recibir plata la Itaipú y en base a eso también se fueron generando otras deudas. Yo no quiero especular tanto del origen ni de los montos de la deuda porque a mí no me consta ninguna documentación oficial. Sería irresponsable de mi parte opinar demasiado así muy detallado porque la información que tengo es la que ustedes transmiten, ¿verdad? Yo tengo conocimiento por los medios de comunicación y no por una documentación oficial de Contraloría. Entonces, confío en el informe, sé que hay un muy buen trabajo del Contralor actual y cuando tenga mayores elementos de análisis probablemente mi opinión también va a ser más responsable. Por ahora tengo que solamente manejar la información de que el informe habla de una deuda espuria de prácticamente 4.000 millones de dólares y que esa deuda fue contraída sin ajustarse a lo que establece el Tratado de Itaipú. Ahora, diputado, es importante destacar que en cierto periodo inclusive ya se entregaron los primeros documentos a fin de ir investigando y analizando por parte de la Contraloría la deuda de Itaipú. Se estancó esto por más de una década y finalmente el informe termina detallando en el año 2020 el hecho de que existen estas irregularidades. De a poco es como que se están abriendo las puertas a auditar prácticamente todos los gastos y las deudas de Itaipú. Y lo ideal para salvaguardar también la imagen del Estado paraguayo es echar luz sobre todas las cuestiones. Nosotros sabemos que Itaipú se origina en un periodo donde la transparencia precisamente no era una característica del gobierno nacional. A partir del 89, paulatina y lentamente se fueron cambiando las condiciones de conocimiento interno del manejo de Itaipú y creo que hoy día, tanto por las leyes que hemos aprobado como también por la presión de la ciudadanía de querer conocer más de esta empresa que es 50% nuestra, se van a ir conociendo muchos más detalles de cómo se manejó Itaipú y bueno, y desde aquellos famosos varones que la construyeron hasta los que pasaron por su administración y si tuvieron alguna culpabilidad en hechos irregulares, espero que eso se vaya conociendo en detalles y repito, quienes tengan responsabilidad tengan que pagar por ella. Ahora, por último, ¿qué implica esto al momento de renegociar la deuda del Congreso Nacional? ¿Cuál va a ser, el tratado? Desde el Congreso, ¿cuál va a ser el mensaje para todos aquellos que integren esta comisión de renegociar, teniendo en cuenta este nefasto antecedente, diputado? Nosotros tenemos un compromiso desde el Congreso relativo y superlativo a la vez. Relativo porque el tratado establece claramente que quienes negocian son las altas partes. Esto significa que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, que delega esa responsabilidad en la Cancillería y en un equipo negociador, tendrá que tener un alto patriotismo para defender, como decimos vulgarmente, con uñas y dientes los intereses del Paraguay. Y entonces ahí tenemos una responsabilidad muy relativa porque constitucionalmente también no tenemos potestad de poder torcer las decisiones, pero sí como contralores el Congreso paraguayo tiene una gran responsabilidad porque llegado el momento de que las notas reversales que fueron, aprobadas en esa negociación tengan finalmente la aprobación del Congreso paraguayo. Y para ello se ha conformado una Comisión Nacional de Seguimiento y Estudio de estas renegociaciones, donde lógicamente ahora el escenario cambia totalmente, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de cuál va a ser la línea de gestión del Paraguay, qué es lo que iba a plantear como estrategia de negociación, ahora se suma este hecho nefasto que lógicamente va a agregarle un condimento
nuevo a las negociaciones y que colateralmente va a tener un efecto también cuando se tengan que defender los intereses del Paraguay. No solamente vamos a tener que defender ahora cuál va a ser la decisión del camino a seguir después de que se extinga la deuda, sino que vamos también a tener que sentarnos a pelear para que esa deuda que se debería estar extinguiendo entre el 2022 y terminada de pagar el 2023 se le reste y de alguna manera recuperemos lo que hemos pagado irregularmente, ¿verdad? Entonces, el escenario es complejo, va a necesitar una alta responsabilidad y patriotismo de los negociadores y va a necesitar de un Congreso comprometido en el momento de la aprobación de los acuerdos. Diputado, le agradecemos este contacto. Será hasta el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.